O sea, algunos dicen que somos judaizantes, ¿sí? Pero yo digo que hay unos que son cristianizantes. Entonces, los cristianizantes quieren que vayamos al lago de fuego. Es que es mejor ser judaizante o cristianizante. El cristianizante está por fuera de la voluntad del Padre Eterno. Yom Kippur, que es el día de expiación, ¿sí? A partir del día primero, ¿cierto? Son 10 días que se llaman los días de arrepentimiento, son los días que dicen que en el, en la tradición hebrea judía, pues dicen que son los días tenebrosos, los días de... ¿Por qué? Porque está todo el mundo con miedo del juicio final, ¿cierto? Que se debe dar en el día de expiación, no lógicamente en este Yom Kippur, ¿sí? Sino después de los 1000 años del reinado del Mesías, cuando ya resucite a los que no fueron resucitados con él, ¿sí? Entonces, cuando resucite a todos y haga su juicio final, entonces será en un día de Yom Kippur, ¿sí? Entonces, Yom Kippur es uno de los Moadín. Moadín en español es tiempos señalados y nosotros decimos que son las festividades de Jehová, el cual toma lugar en el otoño. En el libro del Génesis se nos dice que Jehová creó el cielo y la tierra y que en el cuarto día también creó las lumbreras en la expansión de los cielos para que hicieran separación entre el día y la noche, ¿sí? Yo en el estudio que estoy haciendo del Génesis les dije claramente que el objetivo de este día no era crear en sí las luminarias, sino establecer para qué eran las luminarias. O sea, las luminarias nos dan la señal de los tiempos, ¿ya? Además, dice que para que sirvieran de señal de las estaciones para el calendario bíblico, el calendario del Eterno, son las fiestas del Señor, ¿sí? Las cuales encontramos detalladas en Levítico 23. La palabra Moed aparece por primera vez en Génesis 1:14, cuando se dice que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En el español asociamos la palabra estaciones con las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Y a pesar de que tiene sentido que el creador haya creado el sol y la luna para marcar las estaciones del año, que en efecto son el resultado de la distancia entre el sol y la tierra, o sea, cuando está más lejos tenemos invierno, ¿cierto? Por la inclinación de la tierra, ¿cierto? Este no es el significado primordial de la palabra Moed. Veamos Levítico 23, versículo del 1 al 2. Dice: habló Jehová a Moche o a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces, las fiestas solemnes, ¿sí?, corresponden a una palabra hebrea que es Moadín, que es el plural de Moed. Ahora, si nos devolvemos al primer capítulo del Génesis, entendemos que el Creador creó las luminarias de los cielos para marcar estas estaciones, sus fiestas. Tal es la importancia de sus tiempos señalados, es la importancia de estas festividades. Las fiestas del Señor son sombras proféticas de buenas cosas por venir y de cómo el Mesías vino en su primera vez como el siervo sufriente que debía cumplir las fiestas de primavera, que eran las fiestas de Pesach, la fiesta de panes sin levaduras, incluyendo las primicias, y la fiesta de Shavuot, ¿sí? Pero Yeshua vendrá nuevamente como rey para cumplir las fiestas de otoño, dando inicio así con este día, que es el día de las trompetas, seguidamente con el día de Yom Kippur, que lo tendremos en 10 días, y posteriormente con Sukkot,
que es dentro de 15 días, es 5 días después de Yom Kippur, o la fiesta de los tabernáculos. Interesantemente, en el Tanakh, o lo que conocemos como Antiguo Testamento, encontramos un pasaje que es la clave. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, fíjense que, aunque yo les diga a ustedes que el Mesías o Yeshua tenía que venir como siervo sufriente, en ningún momento estoy diciendo que él no sea el Eterno mismo, ¿cierto? El que yo diga que el Mesías es el profeta que enseñó Moisés, el que había de venir, ¿cierto? En ningún momento estoy diciendo que él no sea el mismo Eterno, ¿sí? O sea, es una cosa de que es simplemente de lógica. El otro día yo escribí en un video, dije, Yeshua es el profeta que habría que venir, y me cayó un hermano cristiano, ¡ay, usted está diciendo mentiras, que yo no sé qué, que cómo se le ocurre que es el profeta! No, es que no es, no, o sea, el que cumpla ese error y el que cumpla la profecía, porque la tiene que cumplir, no significa que no sea el Hijo de Dios, no significa que no sea la luz misma, ¿sí? No significa que, como dice Juan 1:1, sea el verbo y que el verbo esté desde el principio, ¿sí? Para más información, pues ver la serie que tenemos del estudio del Génesis, ¿sí? Entonces, debemos un poco razonar y pensar antes de empezar a insultarnos. O sea, somos hijos del Eterno. Yo sigo pensando en que esta tierra tiene una solución de paz, ¿sí? Pero, hermanos, si entre nosotros mismos, como dicen, nos pisamos las mangueras, o sea, si fuéramos bomberos, estamos a toda hora pisándole la manguera al otro para que no le salga el agua, pues no hay nada que hacer, hermanos. Debemos pensar primero antes de hablar. Así como en la época del rey David, debemos pedirle al Padre que vuelva a levantar a hombres y a mujeres que sean entendidos en sus tiempos. Con respecto a Yom Kippur o el día de expiación, surgen algunas interrogantes. ¿Qué y cuándo es exactamente Yom Kippur, el día de expiación? Para saber dónde y cuándo y qué hay que hacer en cualquiera de los Moadim, los tiempos señalados de nuestro Creador, el mejor lugar para empezar es Levítico 23. En este capítulo es en donde se encuentran todos los tiempos señalados, y con respecto a esta fiesta se nos dice, Levítico 23:27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. El versículo nos dice que este acontecimiento está vinculado con el 10º día del mes séptimo del calendario hebreo bíblico, el cual empieza al haberse avistado el destello de la luna nueva renovada. Esto si estuviéramos bajo el calendario antiguo, ¿sí? Pero esto no es así, por ejemplo, para los que seguimos el calendario hebreo civil, ¿cierto? Que sería en el tiempo que está en el calendario señalado. O para los hermanitos que siguen la luna nueva desde la NASA, ¿sí? Cuando está al 0% de visibilidad, o sea, de luminosidad, entonces dicen que ahí empieza el nuevo mes. Entonces, fíjense que lo que yo les he dicho es que el calendario como tal es única y exclusivamente de hombres. O sea, hay 3 versiones de cuándo se debe celebrar este día en Yom Kippur, simplemente porque no nos ponemos de acuerdo cuándo es el día que inicia la cabeza del mes, ¿cierto? Entonces, si esto fuera de una sola forma o de una forma que no pudiera ser humana, o sea, habría en la Torá una descripción exacta de cómo empezar
la cabeza del mes, pero no lo hay. Simplemente hay una tradición, ¿sí? Y las tradiciones son de hombres, ¿sí? Entonces, debemos acogernos a un calendario, ¿sí? La cuestión está de que el cachito de la luna debía verse. Eso es el calendario más inexacto que existe, ¿sí? Entonces ya de por sí deberíamos desecharlo, ¿ya? Bien, entonces, eh, a pesar de que en el hebreo no necesariamente Yom Kippur singular, sino que se dice Yom HaKippurim, que es el plural, lo cual sería mejor traducido como el día de las expiaciones, ya que cuando leemos en las escrituras observamos que este tipo de acontecimiento sucedían de año en año y no había una única expiación, sino que habían numerosas expiaciones, las cuales se realizaban por los pecados y las transgresiones en el pueblo de Israel. ¿De dónde viene la palabra Kippurim? La primera vez que esta palabra fue traducida como expiación aparece en la Torá en un contexto completamente diferente, ya que tiene que ver con el pasaje en que Noé estaba construyendo el arca. Vamos a ver Génesis 6 del 13 al 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. A simple vista es bastante difícil pensar en dónde se puede encontrar la palabra Kippur en este pasaje, ya que pareciera no tener nada que ver con el contexto que venimos viendo de la fiesta. Pero en donde aparece la palabra calafatearás encontramos la respuesta, ya que calafatearás es un verbo que proviene de la palabra Kippur. El texto en hebreo nos dice que Noé debía ser cafartá, con brea. La palabra hebrea para brea es kofer. Esta palabra también está relacionada con Kippur. Entonces vemos cómo Noé cubrió el arca con kofer. Lo hizo con Kippur, o sea, ¿con qué? Con expiación, básicamente. Vemos cómo esta palabra aparece desde el comienzo en el libro del Génesis y que su significado tiene mucho que ver con el sentido de cubrir, más que con el de expiar. El significado más profundo nos lleva al hecho de cubrir nuestros pecados. Mientras vamos aprendiendo en las raíces hebreas de nuestra fe, surge la pregunta: ¿cómo se celebra el día de Yom Kippur? Pero antes de responder esta pregunta, debemos preguntarnos si lo deberíamos celebrar como creyentes en Yeshua. Para responder esto, siempre debemos ver la respuesta en la Escritura y que ésta sea clara, sencilla y simple. Yeshua nos dice, leamos Mateo 5, del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la Torá, o dice aquí la ley, o los profetas, que sería la Tanakh, ¿sí? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod o jota, ni una tilde o trazo pasarán de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos entonces hacernos la pregunta: ¿a qué mandamientos se está refiriendo Yeshua? Cuando el Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Obviamente Yeshua está hablando de la Torá y de los profetas, o sea, lo que se conoce en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Esto es mal llamado, no hay ningún antiguo ni ningún nuevo, solamente hay una escritura.
y de que su propósito no es abolir la Torá, y mucho menos quitar de ella ni una jota ni una tilde. Estas palabras de Yeshua nos dan a entender que él no está dando un mandamiento nuevo, o que ya no hubiera que cumplir con los preceptos de la mal mencionada ley antigua, nombre con el que se le conoce en el mundo cristiano. Asimismo, él declara que no esté agregando nada nuevo, o sea, que no se le agregue nada nuevo a esta escritura. Lo que ya está escrito, ya que al hacerlo se estaría transgrediendo o pecando. Bien. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Esto fue lo mismo que dijo Yeshua, que ya vimos anteriormente, ¿cierto? Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Exactamente lo mismo que ya leímos. Entonces, la respuesta a la pregunta de si debemos celebrar Yom Kippur es bastante simple y muy sencilla. Asimismo, con todas las fiestas del Señor. Sabiendo esto, es que podemos ir a responder cómo guardamos Yom Kippur, cómo se celebra. Teniendo esto como referencia en el manual de Levítico 23 y donde claramente se nos explica cómo se debe guardar la fiesta de Yom Kippur. Dice, vea, 27, Levítico 23, 27. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Afligiréis vuestras almas, pues es un ayuno. Hay que hacer un ayuno ese día. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Pues ese día no trabajamos. Versículo 29. Porque toda persona que no se aflige en ese mismo día será cortada de su pueblo. Bueno, aquí esto es una advertencia, ¿ya? Que el que no ayune, pues será cortada de su pueblo. Esto no significa que sea una sentencia de muerte, sino que eran expulsados de Israel. Pues a la larga se convierte en una sentencia de muerte tras la muerte de ese individuo. Pero por el momento no es que sea una sentencia de muerte inmediata. Versículo 30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Básicamente lo mismo que ya vimos en el versículo pasado. Versículo 31. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Bueno, está claro, ¿no? Que ese estatuto perpetuo por siempre, no se va a abrogar nunca. Él no es humano para que cambie de idea, ¿sí? Él siempre cumple su palabra y lo que promete. Versículo 32. Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Sí? O sea que ¿qué es el día de reposo? Es un Shabbat, ¿sí? Entonces, el Shabbat del séptimo día no es el único Shabbat que existe. Fíjense que Yom Kippur es un Shabbat, lo mismo que a pesar de que hoy estamos en Shabbat, puede ser que Yom Teruah no hubiera caído en Shabbat, sino también sería un día de reposo, sería también Shabbat, ¿ya? Dice aquí que comenzando desde el día 9, claro, desde el día 9 cuando oscurece, ya cuando oscurece es el día 10, entonces de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces este es un ayuno que se hace de 24 horas. Las escrituras nos dicen que es un día de Shabbat, lo cual significa que en este tiempo no debemos realizar ningún trabajo.
sino que es un tiempo de afligir nuestras almas. Bueno, en el Shabbat normalmente es alegría, ¿sí? Normalmente es gozo. O sea, en Shabbat no se debe, del séptimo día no se debe ayunar, y en ninguna festividad se debe ayunar, solamente en esta. Por eso nuestros hermanos mayores nunca coinciden el día de Yom Kippur con un Shabbat. Siempre es otro día que no es Shabbat. O sea, Shabbat del séptimo día. ¿Qué significa afligir nuestras almas? Se entiende que está hablando de un ayuno, porque la palabra almas en hebreo es nefesh, pero también puede ser traducido como apetito, deseos, emociones, aliento, etc. Lo cual nos dice que se podía traducir de esa manera: afligir nuestro apetito, nuestros deseos, nuestras emociones. Mejor dicho, en ese día no hacemos nada de lo que verdaderamente queremos hacer o hacemos con regularidad. A diferencia de las otras fiestas, las cuales son celebraciones mucho más alegres, lo que yo les estaba hablando ahora, y de mayor celebración, como lo son el caso de Pesach o Sukkot. En esta fiesta estamos en un tiempo de aflicción y de reflexión. Bien. Un aspecto interesante y que se encuentra vinculado a Yom Kippur es el día de las trompetas, o Yom Teruah, o sea, hoy, el cual ocurre en el primer día del séptimo mes, tiempo en que se cree que va a ocurrir lo que se conoce como el rapto, momento en que se nos dice que las escrituras del Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, estarán dos en el campo, uno ya no estará y el otro sí, o sea, será arrebatado, el cual tiene un ligamen con la segunda venida del Mesías. Mateo 24, 40 al 42 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En la cultura hebrea se entiende que cuando suena la trompeta para anunciar que es el día de Yom Teruah, los hebreos que estaban en el campo, al escuchar la trompeta, sabían que era el momento para dejar de trabajar. Justo en ese momento todos regresarían a sus hogares para entrar en los 10 días de introspección o preparación para el día de Yom Kippur, momento en que se realizaba el sacrificio que daba lugar al único momento en el que sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para hacer expiación por la nación de Israel. Ese día el sumo sacerdote entraba en 3 ocasiones. En primera instancia entraba por sus propios pecados. En segunda instancia entraba por los pecados de los levitas, y por último entraba por los pecados de todo Israel. Durante estos 10 días es que se atribuye que será un tiempo en el que habrá juicio, desde el día de Yom Teruah hasta el día de Yom Kippur. Es el tiempo en que Dios va a derramar su ira contra el mundo, contra los impíos. Por lo tanto, según las fiestas del Señor, en el día de las trompetas se dará el arrebatamiento o el rapto. Y en esos 10 días, Él derramará la ira de Jehová contra toda la tierra. No es un tiempo de alegría, porque puede que haya muchas personas que conocemos y queremos, las cuales van a estar ahí para presenciar este día, y puede que muchos no sobrevivan. El cumplimiento futuro de Yom Kippur. Como todas las fiestas, Yom Kippur, el día de expiación, es también una sombra profética, así como
el sacerdote entraba una vez al año para poner sangre en el propiciatorio en el día en que Yeshua murió. Sucedió que su sangre descendió por entre la roca una vez para quedar sobre el propiciatorio en el lado correspondiente para expiación eterna de las transgresiones de los hombres. Entendemos que esto sucedió en Pesach a manera de cumplimiento de la redención. Bueno, esto implica que el arca del pacto está exactamente debajo de la tierra. Hay un acceso, o había un acceso por el templo de Jerusalén, y fue escondido debajo del templo. Entonces, el día en que murió Yeshua, su sangre bajó por una rendija y fue directamente a caer sobre esta arca del pacto. Bueno, esto es tema para otra enseñanza, no nos corresponde hoy. En Pesach se da un cumplimiento individual, una salvación individual. Y en Yom Kippur es un cuadro de redención nacional de su pueblo, cuando todos nosotros como Israel vamos a ser salvos. Cuando llegue el tiempo del cumplimiento final de las fiestas de otoño, todo comenzará con Yom Teruah, cuando el pueblo de Jehová será arrebatado para estar con el Mesías a la final trompeta. Entonces el Padre procederá a derramar su ira sobre las naciones durante los 10 días siguientes, a cuya conclusión tendrá lugar el juicio de las naciones en Yom Kippur, en el valle de Yehoshafat. Yom HaKippurim es también el nombre de esta festividad. Las escrituras nos dicen también que en el día 15, cuando Yeshua regrese con sus santos, va a celebrar la fiesta de Sukkot. Sobre esto nos da mayor claridad el libro del profeta Zacarías. Zacarías 14 del 16 al 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey y a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Así como vemos que en el tiempo del reinado del milenio de Yeshua se celebraban las fiestas y continuamente que estaban vigentes en la Torá, vemos que en el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Todopoderoso entregó sus mandamientos a través de Moisés. Pero Israel no salió solo, sino que las escrituras nos dicen que era una multitud mixta. Ya que habían egipcios los cuales eran gentiles, lo que nos deja claro que al momento en que los mandamientos fueron dados tanto para el natural de Israel como para el extranjero, el gentil. Y estos mandamientos incluían las fiestas del Señor, como lo que es el día de Yom Kippur y lo que estamos celebrando hoy, que es Yom Teruah. Por lo tanto, Levítico 23, el profeta Zacarías y el propio Yeshua nos dan el entendimiento sobre las fiestas, así como la afirmación de que si se deben celebrar, o mejor, de que sí y un rotundo sí, se deben celebrar. Y nos indican cómo hacerlo. En el caso de Yom Kippur, se establece el no trabajar y el ayunar
para afligir nuestras almas. Vemos en el sumo sacerdote la figura del Mesías que viene a interceder por su pueblo en medio del pecado. Cada una de las fiestas o conmemoraciones apuntan al Mesías Yeshua, aunque lamentablemente estas no se estudian a profundidad en los círculos del cristianismo, ¿sí? Por eso es que yo siempre hago distinción entre el Cristo romano y entre el Mesías hebreo. Hay una gran diferencia, no son el mismo. O sea, el Cristo romano abolió completamente las festividades, abolió completamente el sistema profético de salvación, y al abolir la salvación, pues no hay salvación en ellos. O sea, hay que saber entrar a mirar la historia del cristianismo para saber qué y cómo o quién fue el que ingresó el cristianismo y quién abolió toda la parte hebrea que tenía de adoración al bendito sea en el cristianismo, ¿sí? Cada una de las fiestas tiene un cumplimiento profético y la fiesta de Yom Kippur no es la excepción, ya que aún no ha sido cumplida. Y es por esto que se conecta al juicio final, que vendrá sobre la tierra cuando el Eterno envía a su Hijo para sentarse en el trono, y todas las naciones deberán presentarse delante de él en el valle de Jehoshafat, el valle de Cedrón. Y él va a separar ahí las ovejas de las cabras. Miremos lo que dice Joel 3 del 1 al 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Un aspecto que debemos de tener en claro es que en la actualidad no se están guardando las fiestas, sino que lo que estamos realizando es un recordatorio de las fiestas a manera práctica, ya que según los términos y parámetros que dicta la Torá, no las podemos guardar como corresponde. Por lo tanto, quienes deseen realizar el recordatorio pueden hacerlo de la mejor manera posible, conforme a lo que vemos en las Escrituras, dejando el miedo y teniendo en mente que estamos en una práctica, estamos ensayando. Año tras año hacemos un ensayo. Cuando Yeshua venga ya lo hemos ensayado tanto que lo hacemos con los ojos cerrados, ¿sí? Pero ¿qué llegará el día en que después de que la ira del Señor sea derramada sobre la tierra? Las fiestas volverán a ser celebradas, como es el caso de la fiesta de los tabernáculos descrita por el profeta Zacarías, cuando el Rey justo esté determinando cuál es la forma correcta de realizar las fiestas, ya que hoy en día no tenemos el estándar adecuado. Al no haber un templo, un sumo sacerdote que oficie junto con los levitas, además de los utensilios necesarios, etc. Las Escrituras manifiestan que hay fiestas que están conectadas de forma directa a la tierra de Israel como tal, así como muchos elementos que juegan un rol importante, a diferencia de algunas convocaciones o días especiales, como lo es el caso del Shabbat, que puede ser cumplido sin la necesidad de estar propiamente en la tierra de Israel. Cuando leemos en el texto que nos es mandado afligir nuestras almas, puede ser un poco ambiguo entender qué es lo que hay que hacer y cómo se debe hacer, en especial ahora con el movimiento mesiánico y tantas personas retornando a la Torá, en donde cada uno
tiene su propia manera de entender las cosas. Esto es tremendo, hermanos, porque incluso entre raíces hebreas, judíos mesiánicos y todo esto, pues no nos hemos puesto de acuerdo muchas veces. Yo siempre les he dicho, hermanos, las diferencias dejémoslas a un lado y fortalezcamos nuestros puntos en común, ¿sí? Pues lo que no compartamos con nuestros hermanos, bueno, ya lo hacemos por aparte, ¿sí? Pero lo que tenemos en común hay que fortalecerlo, porque somos un solo pueblo, hermanos. No debemos estar peleando por el nombre, Jehová, Yahweh, etcétera, ¿sí? Nómbralo como quieras. Al final, pues te vas a dar cuenta cuál es el correcto. Por eso no debemos pelear. Entonces, es algo como eso, hermano. Entonces, esto no significa que no se deba a tener celo por querer hacer lo correcto. Debemos tener celo por hacer lo correcto. Pero también hay muchísimo que aprender de la tradición judía. Esto a pesar de que hay mandamientos takanot que fueron agregados a la Torá, los cuales debemos desechar y no son obligatorios. Pero el pueblo judío, conmemorando estas fiestas de manera ininterrumpida por miles de años, lo que nos dice que hay muchas cosas que podemos aprender de ellos, ¿sí? Que algunos dicen que somos judaizantes, ¿sí? Pero yo digo que hay unos que son cristianizantes. Entonces, los cristianizantes quieren que vayamos al lago de fuego. Es que es mejor ser judaizante o cristianizante. El cristianizante está por fuera de la voluntad del Padre Eterno. Estas cosas se encuentra en el libro de Isaías, propiamente en el capítulo que es leído en las Selijot, perdones, las cuales son las oraciones previas, y en el día de Yom Kippur Isaías nos habla en profundidad sobre la terminología hebrea de Levítico 23-27, sobre afligiréis vuestras almas. El verbo para afligir es initem, o de la raíz aná, ¿sí? Esto es lo que se traduce al español como almas, pero no es exactamente almas, ya que es el plural de la palabra nefes. Isaías 58:1-3. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta chofar y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es interesante que en el primer versículo 1 se nos menciona el shofar, lo cual está vinculado a la celebración de Yom Teruah, en el cual es fundamental escuchar el shofar. Hoy todo el día estuvimos escuchando el shofar. De igual manera es en Yom Kippur, al relacionarse con el llamado a despertarse de nuestro adormecimiento para estar listos para el juicio y la guerra que habrá en ese día cuando el Mesías vuelva. Este capítulo de Isaías se recomienda leerlo durante la celebración de Yom Kippur, con la intención de que el Padre nos revele a cada uno lo que nos debe revelar, ¿sí? En el verso 3 volvemos a encontrar las palabras initem o aná, que en hebreo es la palabra que se usa para afligir, y es la misma palabra para humillar, y la palabra nefes, que es almas. Debemos tener claro que humillarnos a nosotros mismos no es algo de qué avergonzarse, a diferencia de lo que se enseña generalmente cuando se nos da a entender que humillar a alguien es similar a hacer que se avergüence. Humillarnos a nosotros mismos significa más bien ponernos en un lugar inferior. Siempre estamos poniéndonos primeros, tratando de buscar
cómo complacernos a nosotros mismos, ya sea por medio de la comida o por el hacer cosas que nos hagan sentir bien en nuestro cuerpo o en nuestras emociones. Pero en este caso en particular, la palabra alma no necesariamente significa alma en un concepto abstracto como lo conocemos. Entre algunas de las tradiciones judías, por ejemplo, está el no lavarse los dientes o el no permitir que el agua toque sus labios, el no lavarse la cara, inclusive el no vestir zapatos de cuero y con vestidos muy sencillos. Lo que vemos en Isaías 58:3 en relación con el ayunar, ya que esto no especifica en Levítico 23. En esto se debe tener mucho discernimiento, ya que algunas personas interpretan el que no diga específicamente la palabra ayunar, entonces ven bien el comer en ese día, casi a un nivel de decir que son distintos a los judíos. Si leemos todas las escrituras en el contexto real, observaremos que hay una conexión directa entre el verso de Isaías al ayunar y humillarse y el afligir nuestras almas. Otro ejemplo o testigo de esto se encuentra en el libro de los Salmos, Salmos 35:13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. ¿Cómo se puede afligir el alma? Claramente esto no hace referencia al concepto abstracto de alma en el español moderno, ya que este concepto alma en el hebreo no es nefesh, sino que es neshama, que es aliento vital, que el Eterno insufló dentro del cuerpo de Adán para darle vida. La neshama no puede ser afligida, ya que es nuestra esencia divina, sino que lo que afligimos es nuestro nefesh, que está en nuestro cuerpo y está en nuestra sangre, que vendría a ser nuestra vida misma, nuestro cuerpo y nuestras emociones, todo lo que tiene que ver más con el aspecto físico, ¿no? La palabra alma es a menudo un concepto abstracto para nuestro entendimiento concreto. Nos imaginamos que de alguna forma misteriosa el alma entra al cuerpo de un bebé en algún momento durante el embarazo. En contraste, la primera vez que la palabra alma aparece en el texto hebreo es cuando en Génesis 2:7 Jehová sopló en la nariz del hombre aliento de vida. En hebreo, Nishama Haim. Es literalmente ese aire que le da vida al hombre. El mismo aliento que usted y yo respiramos. El aliento que el bebé toma cuando sale del vientre de su madre. El aliento que respira el cristiano, el judío, el musulmán, el budista, etcétera, porque todos procedemos de Adán. Tal es el poder del aliento de vida que el Creador insufló en Adán, el cual continúa produciendo vida hasta el día de hoy. Este es el último aliento que se expira cuando morimos. Literalmente nuestra alma sale del cuerpo. La palabra neshama no debe ser confundida con la palabra nefesh, que si bien se asocia también con la respiración, es conectada más a la vida física. Nefesh se traduce como ser en Génesis 2:7 y es un atributo que poseen tanto el hombre como el animal. Nefesh es traducido como vida en Génesis 1:30. Continuando con el capítulo de Isaías 58, encontramos aspectos muy interesantes sobre el Shabbat. Si retrajeres el día de reposo, Shabbat, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto podría aplicar perfectamente y de manera exclusiva al Shabbat semanal, pero al leer todo el capítulo observamos que el contexto de las palabras del profeta hace referencia propiamente
al día de Yom Kippur. Son estos detalles en el lenguaje hebreo los que nos traen mayor luz cuando empezamos a realizar y estudiar estas cosas. Es cuando el Eterno nos revela más del significado de este día, siempre teniendo presente que no se hace nada con el conocimiento, si no se aplica. O sea, si no hacemos nada de aplicación, el conocimiento no vale nada. Tal y como lo dijo Yeshua. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto está en Mateo 7:24. Trayendo a Yeshua como referencia, nos hacemos esta pregunta. ¿Dónde estaba Yeshua cuando Yom Kippur tomó lugar en sus días? Justo en ese día fue que ocurrió la transfiguración de Yeshua en presencia de Moisés y Elías, como representantes de la Torá, de Jehová y de los profetas. Mateo 17 del 1 al 9. Vamos a leerlo. 6 días después Yeshua tomó a Pedro, Kefa, a Jacobo, Jacob y a Juan, Yohanan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés, Moche y Elías, Eliyahu, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, tabernáculos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí, Shema. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Este incidente ocurre 6 días después de las enseñanzas, cuando él alimentó a los 4,000 en Mateo y Marcos. Yeshua lleva a Kefa, a Jacob y a Yohanan, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, a una montaña en donde Moisés y Elías ordenan a Yeshua como Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec, que tengo aquí los nombres en hebreo, pero para que se entienda mejor, entonces los paso a español para que los entiendan. Este es el incidente cuando algunos de los discípulos ven a Yeshua en su reino antes de su muerte, pero estarán obligados a guardarlo en secreto hasta después de la resurrección. Yom Kippur, o el día de expiación, es el día más solemne del año. Lo encontramos en las escrituras hebreas en el capítulo 23 de Levítico, versículos del 27 al 32. En esta porción de la palabra nos vemos varios detalles que el Altísimo ordenó que su pueblo hiciera durante este día. Es un día de asamblea. Los hermanos de la fe se reúnen para conmemorarlo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación y tendréis santa convocación. Es un día de aflicción de vuestras almas, ayuno. Afligiréis vuestras almas. Se presenta una ofrenda encendida de sacrificio, o se presentaba, lo cual era llevado a cabo por el sumo sacerdote, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es un Shabbat, día de descanso. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación. Es un mandamiento eterno. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan que en una oportunidad Yeshua se llevó aparte a Pedro y a Jacobo y a Juan,
a un monte alto. Ahí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se tornaron blancos como la nieve, como los vestidos del sumo sacerdote. Moisés y Elías aparecieron ahí. Todo esto ocurrió en el día de Yom Kippur. Yeshua nos estaba mostrando una sombra de lo mismo que ocurriría cuando las naciones sean juzgadas en el día del juicio del gran trono blanco. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, por el orden de Melquisedec, estará ahí al igual que el testimonio de la Torá, Moisés, y el testimonio de los profetas, Elías. Hermanos, que este sea un tiempo de arrepentimiento y que podamos volvernos a nuestro Padre, que es grande y misericordioso. Que podamos expresar lo que dijo el profeta Oseas: quita toda la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oseas 14:2. Bien, bien, bien. Con esto, hermanos, terminamos el estudio. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.